Bueno, ahora Nerina va a decir un poco el currículum, el amplio currículum que tiene Tomás, que lo tuvimos que resumir un poco para poder comentárselos por acá. Así que Neri, te dejo con la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, agradecerte, Tomás, que nos estés brindando esta charla. Y bueno, les queríamos comentar al resto de los concurrentes un poquito del currículum de Tomás, que es muy interesante y la verdad que te agradecemos por brindarnos este rato. Primero es licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, becario de la Fundación Universitaria Río de la Plata, asesor legislativo y jefe del Departamento del Doctorado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la Defensa Nacional. Este es un breve resumen que hicimos con los chicos, ya decimos del amplio currículum, y otra vez agradecerte por brindarnos este tiempo. Bueno, gracias, Eri, Jere, Mari, Lucio, Lucho, por la invitación y por la presentación. Como dijeron, digamos, agrego que también soy militante del radicalismo, empecé a militar en la Franja, en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, así que esa es la presentación que más me gusta, militante con ustedes, y bueno, gracias por la invitación, y de nuevo felicitaciones por generar este tipo de actividades que se encuentran para discutir estas temáticas tan interesantes y tan necesarias también para, digamos, para pensar y planificar políticas públicas y en general, digamos, y una de las políticas públicas, digamos, yo creo una de las más importantes, que es la política exterior, en este caso de nuestro país, y que requieren de una mirada crítica y de lo que sucede en el mundo, en definitiva, digamos, cotidianamente nos afecta en nuestra manera de vivir, digamos, en todo nuestro quehacer cotidiano, y más en un partido que tiene una tradición, digamos, en política exterior interesantísima. Tal vez, bueno, ayer cumplimos 129 años de historia, y en estos 129 años, digamos, el radicalismo fue protagonista de hazañas internacionales como la conformación, génesis de lo que fuera posteriormente el Mercosur, la génesis de la asociación estratégica con Brasil, la génesis de posiciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en el mundo, la defensa de principios como el de no injerencia, digamos, la construcción de pensamiento y de doctrina que hoy sigue siendo, digamos, importante en la diplomacia mundial y en la diplomacia multilateral en general. Digamos, la Argentina cuenta con un activo en materia diplomática y que en gran parte es gracias al radicalismo y a la postura que el radicalismo supo sostener de manera coherente y con muchos referentes que tenemos aún hoy en día en nuestro cuerpo diplomático. Así que de nuevo felicitaciones. Vamos a charlar, si les parece lo hacemos más conversación. Yo voy a hacer una presentación, espero no hacerla muy extensa, para los que me arranco hablando. Y la idea es que vamos también a tener un intercambio firme y estamos respondiendo todos juntos una respuesta. Bueno, vamos a empezar. Estábamos 2020 claramente distinto al que día. Me parece que compartimos esa primera afirmación. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ¿no? ¿La ven? Sí, perfecto. Bueno, ahí vemos al flamante presidente de la República Argentina. Esperábamos un 2020 para la economía mundial, para el mundo, no tan promisorio, pero digamos, un 2020 que continuaba una tendencia que se venía viendo en los últimos años de relativo estancamiento económico. Más o menos la disputa Estados Unidos-China iba a continuar su curso, con alguna, digamos, sosteniendo las tensiones que ya venían recrudeciéndose desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Argentina, por supuesto, siempre dando la nota, con caídas del PBI y crisis recurrentes. Se esperaba para el 2020 una caída del 1,3 del PBI, pero con, digamos, un recambio presidencial y un recambio institucional que por lo menos habría un nuevo panorama respecto a lo que iba a ser
digamos, los próximos 4 años de nuestro país y sobre todo la política exterior argentina, con un profundo, por lo menos un realineamiento de las principales cuestiones de la política exterior. Alberto Fernández en sus pocos meses pre-pandemia, digamos, había esbozado, si bien la política exterior en Argentina nunca es un tema de agenda tan importante, había esbozado algunos elementos que permitían ver que la política exterior argentina iba a ir por un relanzamiento del Mercosur, por lo menos en lo discursivo, digamos, Malvinas de nuevo en el centro de la escena, como una reivindicación histórica de nuestro país, y que por supuesto nosotros que nuestro partido acompaña y sostiene, y también fue protagonista de conquistas históricas, como la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce que existe una disputa territorial y que nos obliga, digamos, a negociar, obliga al Reino Unido a negociar bilateralmente con Argentina, y un realineamiento en el esquema de relaciones regionales con México, tal vez como foco que suplante la ausencia de Brasil de Bolsonaro. La Unión Europea, bueno, más o menos el 2020 venía de esa manera. Sin embargo, llegó nuestro amiguito, que ya lo conocemos muy bien, que es el coronavirus. Digamos, la pandemia del coronavirus que se originó en China, en la provincia de Wuhan, supuestamente, también lo vamos a dejar en tela de juicio, porque cada vez aparecen algunos informes que hablan de, digamos, que no está muy claro cuál fue el origen, en dónde ni cómo, del surgimiento de esta pandemia, pero bueno, surgió, muchos países lo subestimaron, bien o mal. La realidad es que en 3 meses de más o menos la aparición, los primeros reportes son en diciembre, para marzo del 2020, ya el mundo había cambiado por completo. Y ahora vamos a ver un poco de eso, como para entender, digamos, cómo la Argentina debe pararse. Me parece que eso es importante, sobre todo para nosotros los militantes, ver el mundo desde nuestro país, desde el sur, digamos, un país del sur global, con todo lo que ello implica, ver qué sucede en el mundo para esbozar algunos lineamientos de política exterior que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, el desarrollo de nuestro país y sobre todo, digamos, mitigar el impacto de la pandemia, que ahora vamos a ver que es tremendo. En 6 meses de pandemia, dijimos, el mundo cambió. Un colapso de la economía global, los indicadores sociales se deterioraron de una manera dramática, y agarró al mundo, tal vez, de los últimos años, digamos, muy poco preparado. Tal vez el mundo digamos, de este siglo, el mundo menos preparado para la llegada de una pandemia fue el mundo del 2020. Vamos a ver algunos gráficos que esta mañana estuve actualizando. Este es de New York Times. La situación, digamos, al día de hoy, la cantidad de casos. 9.7 millones de casos, medio millón de muertes, y una curva que, como vemos en el globo, no para, digamos, no para de, digamos, no se achata. Hoy el epicentro está en América Latina, como bien ustedes saben, y recorre las tapas de todos los medios. El epicentro está en América Latina, con foco en Brasil. En este cuadro, digamos, se ven los colores más fuertes, amarillo, rojo, naranja. Se ven los países donde la cantidad de casos está en crecimiento. En celeste, los casos donde está en decrecimiento, y en medio natural, los países donde se mantienen los casos. Entonces, se ve una gran mayoría de países donde los casos están creciendo. Ya rojo no hay mucho, pero, digamos, un mundo donde la pandemia sigue creciendo. Tenemos países donde ya están experimentando la segunda ola. Estados Unidos es uno de ellos, si bien hay algunos que dicen que sigue siendo parte de la primera. En Estados Unidos los casos están creciendo y día a día siguen teniendo récord en cantidad de casos, no así en cantidad de muertes. Otro cuadro, digamos, que ilustra esto del colapso económico que hablábamos. La línea roja o negra, no soy muy bueno con los colores, soy muy daltónico, así que pido disculpas si cometo algún error. La línea negra indica, digamos, cómo cayó la cantidad de vuelos comerciales
desde que se registra, digamos, que la OMS declara la existencia de una pandemia, una caída dramática, prácticamente sin precedentes. Desempleo en Estados Unidos como tal vez un indicador de la situación actual. Miren cómo crece la curva de un histórico 3,8 o 4% de desempleo, lo que implica prácticamente pleno empleo en Estados Unidos. Se creció en pocas semanas 14 puntos. Ese indicador ahora está, tal vez bajó un puntito, pero más o menos ahí. Miren cómo crece la curva en Estados Unidos, imagínense en países mucho más débiles. Y esta es, digamos, como globo, digamos, como una visión integral, la proyección del FMI para la caída de la economía global, más o menos un 5%, ahí se me tapa, pero más o menos la caída de la economía un 5% para el año 2020. Bueno, decimos que el mundo no estaba preparado para experimentar esta pandemia. ¿Por qué? Digamos, ¿cómo agarra esta pandemia al mundo actual? Como ustedes sabrán, desde, digamos, hace más o menos 20 años, China empieza a experimentar un crecimiento exponencial. De ahí viene la famosa frase que crecer a tasas chinas, un promedio de 9 puntos del PBI, 10 puntos del PBI de crecimiento anual, lo cual, digamos, generó transformaciones macroeconómicas en todos los países del mundo, cambios en el flujo comercial, en el flujo de inversiones, en las relaciones mismas de los países. América Latina también experimentó un fuerte cambio a partir de eso, y eso naturalmente empezó a generar una disputa de poder entre Estados Unidos y China. Estados Unidos como potencia hegemónica después de la caída de la Unión Soviética en el 89, digamos, hegemonía en los 90, con el crecimiento de China se empieza a dar lo que en relaciones internacionales se llama una disputa hegemónica, que es, digamos, básicamente cambios en las modalidades de ordenamiento mundial. El ordenamiento mundial de los 90 era unipolar, en el 2000 también, digamos, un mundo unipolar, con una potencia hegemónica que ordenaba el sistema. Con el crecimiento de China se empieza a dar digamos, empieza a provocar una transición y un flujo de poder desde Occidente a Oriente, a Asia, digamos, con China como principal potencia. Eso naturalmente, todas esas transiciones pueden ser o pacíficas o pueden ser bélicas, digamos, a través de una guerra mundial, como fue, por ejemplo, la transición de poder que se produjo luego de la Primera Guerra Mundial y con la caída de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos, o puede ser pacífica también, como fue la caída de la Unión Soviética y la constitución del orden unipolar. Digamos, muchos autores hoy en día de las relaciones internacionales dicen que el ascenso de China es pacífico, y naturalmente, y esto sí es una cuestión fáctica, se da dentro de las reglas que Estados Unidos puso como potencia hegemónica, del orden liberal internacional. Esto es, China ingresa en la OMC en los 2000, la Organización Mundial de Comercio. China, digamos, se incorpora prácticamente a casi todas las organizaciones e instituciones multilaterales, surgidas de, por ejemplo, los acuerdos de Bretton Woods, o de, digamos, los propios acuerdos post-Segunda Guerra Mundial, con la ONU, que ayer cumplió 75 años a la cabeza, y todas esas instituciones fueron creadas y moldeadas por los Estados Unidos. O sea, China utiliza el esquema de Estados Unidos y desde ahí proyecta su crecimiento. Bueno, esta disputa tiene su tensión, y sobre todo tiene su tensión con la llegada de Donald Trump al poder y la llamada guerra comercial con China. A la par, se empieza a dar lo que se conoce como la crisis del orden liberal internacional. El orden liberal internacional es este que hablábamos, que Estados Unidos conformó luego de la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a dar por determinados factores y determinadas tendencias que existen en el mundo y que todavía hoy las podemos ver y que tal vez con la pandemia se profundicen. Y después también me gustaría escuchar la opinión de ustedes respecto a esto. ¿Cuáles son estas tendencias? Una tendencia hacia el proteccionismo, una tendencia hacia el surgimiento de líderes nacionalistas, líderes, digamos, asociados a valores tradicionales, conservadores, sobre todo nacionalistas.
que empiezan a criticar al orden liberal internacional y a las instituciones internacionales, porque dicen que, bueno, son instituciones que nos quitan margen de maniobra, que son burocráticas, son lentas, son ineficientes, y nos hacen gastar recursos que podrían estar destinados a la mejora digamos, a la mejora de la calidad de vida de, por ejemplo, la población estadounidense, la población brasileña. Digamos, cada uno de los líderes que fueron surgiendo digamos, pusieron a las instituciones internacionales y al multilateralismo como un enemigo común. Bolsonaro, Trump, también Boris Johnson, bueno, un montón de dirigentes a lo largo y a lo ancho del globo. Esto también, digamos, la crisis del orden liberal internacional viene asociado también a la crisis de la democracia liberal. Y esto lo podemos ver muy palpable en América Latina, y después vamos a hablar específicamente de América Latina, respecto a las instituciones, digamos, de nuestros países. Venimos de un 2019 crítico para nuestra región. Argentina, por suerte, esta vez fue una excepción. Y bueno, digamos, la sociedad empieza tal vez a cuestionar muchas instituciones de nuestra democracia liberal, entendiendo que no le dieron respuestas, o por lo menos no le están dando respuestas para la mejora de su calidad de vida. Se empieza a pensar que el futuro no va a ser tan bueno como el pasado, y eso es algo muy, digamos, muy malo para nuestras democracias. Esta idea de progreso perpetuo empieza a estar en cuestión. Bueno, y acá viene ya adentrándonos rápidamente en América Latina, así dejamos un buen tiempo para el intercambio. Esto es lo que sucede en el mundo, digamos, estas son las tendencias. Después vamos a ver qué sucede con el coronavirus, cómo se profundiza esto, cómo entra en tensión. Bueno, y el coronavirus agarra a América Latina de esta manera. O sea, esta foto de Bolsonaro, el presidente de Brasil, me parece que ilustra un poco la situación de la región. Una región desarticulada, digamos, podemos afirmar que el llamado tercer proceso de integración regional, en teorías de la integración se lo conoce como integración post-hegemónica, luego del proceso de integración neoliberal de los 90, se produce el proceso post-hegemónico, la tercera oleada, que tiene como principales exponentes la creación de la UNASUR, la CELAC, digamos, el consenso sudamericano de líderes de aquel momento, Lula da Silva, el PT, el Frente para la Victoria, Michelle Bachelet, bueno, Uruguay, todos los países, algunos le dicen socialismo del siglo XXI, crearon un montón de instituciones de integración que, digamos, a la luz de los acontecimientos, podemos decir que fracasaron porque no resistieron los primeros cambios institucionales de gobierno, no los resistieron. Y además a eso le sumamos una crisis del Mercosur provocada por no solo el liderazgo de Bolsonaro, que cuestiona también a los organismos multilaterales y a los esquemas de integración como llave de nuestro desarrollo, sino que también Alberto Fernández hizo lo propio con, ustedes conocen muy bien la situación, con esa polémica respecto a la salida de una mesa de negociación de acuerdos con terceros países, y ahí Lucho también promovió una actividad para debatir esto, bastantes actividades para debatir esto, digamos que pusieron en cuestión la propia esencia del Mercosur, que es negociar en bloque, que es, digamos, el consenso para la toma de decisiones y sostener por lo menos la idea de una unión aduanera y un arancel externo común y demás. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Digamos, para entender si la región está en crisis, es porque faltan liderazgos. El histórico líder de la región fue Brasil, sobre todo en los últimos años, y Brasil, digamos, está en serios problemas institucionales. Digamos, un gobierno de Bolsonaro que llega luego una elección, que gana legítimamente y gana muy bien, con bastante margen, pero que digamos, llega sin una base política institucional fuerte. El sistema político brasileño es extremadamente fragmentado, es el sistema político más fragmentado del mundo, con muchos partidos que integran el Parlamento y la Cámara de Diputados, y bueno, Bolsonaro llega sin una base de apoyos y además con
con un montón de decisiones, sobre todo vinculadas al coronavirus, que lo empezaron a debilitar. Digamos, es un presidente que abiertamente desconoce o relativiza la fuerza de la pandemia. Ya tuvo 2 salidas de ministros, se está enfrentado con la justicia, públicamente se le pide la renuncia, y aún él se sostiene, si bien tiene una caída de la imagen, sostiene un 25-30% de apoyo popular que hoy lo sostiene en la presidencia. Sin embargo, ya se habla de que la democracia brasileña está en peligro. Bolsonaro participa activamente de marchas que promueven, por ejemplo, la disolución del Parlamento. Bolsonaro tiene una fuerte influencia de las Fuerzas Armadas en su gabinete. Prácticamente la mitad de sus ministros provienen de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, Brasil en estos problemas, digamos, desincentiva la constitución de procesos de cooperación e integración para enfrentar la pandemia. Y además venimos, como dijimos, de un 2019 que ya fue crítico para la región. No nos olvidemos que hace aproximadamente 8 meses teníamos a Santiago de Chile en llamas, teníamos a Perú, digamos, disolviendo su parlamento por cuestiones que no era el caso, teníamos un golpe de Estado en Bolivia o una interrupción del proceso constitucional en Bolivia, donde tal vez el motor que se identificó de todos esos levantamientos fue la desigualdad. Digamos, una de las regiones más desiguales del mundo, tal vez encontraron, o la sociedad encontró en las manifestaciones sociales, justamente porque descreían de las instituciones de la democracia como una herramienta que canalice sus demandas, empezaron a encontrar en la calle, digamos, una herramienta para manifestar todo ese malestar. Con la cuarentena esto paró, pero digamos, la gran mayoría de los pensadores del momento entiende que la cuarentena va a profundizar todas estas desigualdades, por lo tanto se van a profundizar todas esas reivindicaciones que llevaron a la gente a la calle, y eso permite pensar que lo que venga no va a ser muy alentador. Entonces ya hablamos un poco, digamos, de la profundización de las desigualdades existentes. Esto también va a provocar un debilitamiento de las instituciones de la democracia liberal, un debilitamiento del Estado en general, porque pensemos el caso argentino y prácticamente todos los casos, la mayoría de los países del mundo van a acumular deudas muy cuantiosas, van a experimentar crisis económicas sin precedentes. La CEPAL ya dice que esta es la crisis más profunda de la historia de América Latina, y eso va a debilitar también las arcas de los estados, y por lo tanto se van a debilitar las estructuras del propio Estado. Y ante esto, digamos, ante esta profundización, emergen determinados elementos que amenazan al propio Estado y a las propias instituciones de la democracia. ¿Cuáles son? Las Fuerzas Armadas. Si bien en Argentina, digamos, la transición democrática argentina es muy distinta a la de todos nuestros vecinos y a la de América Latina en general. Hoy en Argentina, y eso tiene claro, digamos, las Fuerzas Armadas no son una amenaza a la democracia, sin duda, eso está absolutamente despejado. Las fuerzas están completamente integradas a la vida democrática y cumplen el rol que siempre debieron haber cumplido, y lo hacen muy bien. Pero tenemos otros países donde las Fuerzas Armadas empiezan a emerger como un actor cívico, político, que digamos, amenazan o tensionan la propia vida institucional. Sucedió en Bolivia el año pasado, cuando las Fuerzas Armadas dijeron: le quitamos el apoyo a Evo Morales como presidente constitucional. Evo Morales en cuestión de horas tuvo que salir del poder. Está sucediendo en Brasil, donde, digamos, si las Fuerzas Armadas dicen dejamos de apoyar a Bolsonaro, digamos, contaría con pocas horas de vida dentro del plan alto, dentro del gobierno de Brasil. Y lo mismo en otros países con una presencia militar mucho más fuerte, como puede ser Colombia, Venezuela, que no es una democracia, y demás. Bueno, ¿y qué puede y qué debe hacer Argentina? Me parece que esto es muy interesante, ya para cerrar, no sé cómo vamos de tiempo, pero así vamos al intercambio rápidamente. Me parece que acá sí nosotros tenemos que decir mucho, porque acá Argentina yo creo que la está pifiando. Yo creo que Argentina
digamos, así como todos los gobiernos del mundo se sorprendieron con esto y tuvieron que cambiar su hoja de ruta, Argentina también lo tuvo que hacer, y en política exterior yo creo que no lo está haciendo. Yo creo que Argentina renunció, por lo menos estos meses, a tener política exterior, o a tener una política exterior planificada y decidida en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, ¿no? ¿Cómo debiera ser una política exterior estratégica? En momentos como este, digamos, los gobiernos no pueden prescindir de ninguna herramienta. La política exterior es una de ellas. La política exterior contribuye a mejorar la calidad de vida al cotidiano de la sociedad. Eso hay que entenderlo como una política pública más. Las relaciones internacionales, la política exterior, no es una reunión de diplomáticos en Naciones Unidas alejado de la realidad actual. No, eso no es así, sino que todas las decisiones que se toman en política exterior hay que pensarlas en función de las decisiones que se toman internamente, digamos, como mecanismos de retroalimentación, y por eso es importante que la población argentina, digamos, entienda la importancia de la política exterior. Pero para eso hay que definirla y hay que pensarla y hay que hacerlo sobre la base de consensos. Argentina debiera definir primero cuáles son sus prioridades en este contexto, definir objetivos y mecanismos alternativos para alcanzarlas y, digamos, buscar una base de apoyo rápidamente y de consensos para emprender los procesos. ¿Cuáles son, y con esto cierro para pasar a escucharlos a ustedes, cuáles pueden ser, digamos, los elementos que este mundo le presenta o las oportunidades que esta crisis le puede presentar a la Argentina? Bueno, yo creo que regionalmente Argentina cuenta con un margen, digamos, para crecer regionalmente, tal vez hoy ya muy deteriorado, pero contamos con determinados activos que nos permiten posicionarnos en la esfera regional. Primero, tenemos una relativa estabilidad institucional. Hoy en día nadie cuestiona las instituciones de nuestra democracia, una democracia consolidada. Tenemos un cambio de gobierno que refrescó eso, digamos, y un liderazgo de Alberto Fernández que viene de ganar en primera vuelta y además con un apoyo muy fuerte en un principio, hoy bastante deteriorado, pero igualmente con apoyos populares muy grandes, lo que permite emprender grandes iniciativas. Contamos con diplomáticos y con un cuerpo diplomático muy profesionalizado, y además contamos con muchas credenciales, digamos, nuestro país, la voz de nuestro país en el Concierto de las Naciones es importante en determinadas temáticas de derechos humanos, algunas ya mencionaba, ¿no? Intervención, descolonización, desarme, no proliferación nuclear, sobre todo derechos de género, diversidad, derechos de minoría. Digamos, la posición argentina es muy ponderada en el mundo y es pionera también. Entonces Argentina debiera encontrar una articulación en la región para dar una respuesta a la crisis. Hoy no lo está haciendo y de hecho está haciendo todo lo contrario. Sin embargo, Argentina podría identificar en la región digamos, un mecanismo para emprender determinadas, digamos, para cumplir determinados objetivos, como puede ser negociación de la deuda, como lo hizo Alfonsín en los 80, o promover determinados mecanismos, digamos, de difusión de la información, desarrollos conjuntos de insumos sanitarios, vacunas, etc. Y después yo creo que Argentina también cuenta con la posibilidad de emprender digamos, una articulación con determinados actores del mundo para pensar el mundo post-COVID. Digamos, la nueva normalidad debe ser una mejor normalidad. Y para que sea una mejor normalidad requiere, digamos, de nuestros países, de los países periféricos, de los países que históricamente fuimos castigados, que fuimos rezagados y que fuimos condicionados por un sistema internacional injusto, requiere de nuestros países levantando la voz, administrando las disputas, la disputa Estados Unidos-China, que eso digamos, que no meternos en esa disputa, porque claramente las consecuencias que podemos asumir son muchas, pueden ser muchas, sino más bien administrando esas tensiones y generando mecanismos que nos permitan encontrarnos, digamos, que nos permitan articularnos con los países emergentes, con los países del tercer mundo, para encontrar,
digamos, soluciones a los problemas que nos aquejan hoy en día. Dentro de esos problemas tenemos los problemas ambientales, cambio climático, problemas de deuda, problemas económicos, acceso al financiamiento para la reconstrucción de nuestras estructuras económicas y demás. Todo eso, si lo hacemos regionalmente, digamos, contamos con muchas mejores herramientas para ser exitosos respecto a eso. Esa es la presentación general, y ahora pasamos a preguntas. No sé si me extendí con el tiempo, pero también me gustaría escucharlos a ustedes. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Lucio Vera, que estuvo recolectando las preguntas para Tomás. Perfecto, Tommy. Muy claro en los conceptos y en la cuestión explicativa. Como siempre, es un placer escucharte. Acá en el chat fueron mandando distintas preguntas. Te las leo una por una. Jeremías Conti pregunta si está en peligro la reelección de Trump a pesar del repunte económico. Bueno, esa pregunta es interesantísima porque, o sea, hablábamos de las tendencias mundiales, ¿no? Una de las tendencias mundiales es la aparición de liderazgos, de estos liderazgos que definíamos como nacionalistas, como conservadores, como contestatarios al orden liberal internacional. Digamos, la continuidad o no de esas tendencias van a encontrar algunos hitos que van a definir la trayectoria de esa tendencia. Uno de esos hitos es la elección de Estados Unidos, del primer martes de noviembre. Digamos, la elección de Estados Unidos va a ser definitoria para la profundización o no de esa tendencia. Hoy todo parece indicar que si las elecciones fueran este mes, ganaría el Partido Demócrata con Joe Biden como presidente, y la vicepresidente todavía no se conoce, se descarta que va a ser mujer y afroamericana, pero todavía no se sabe quién va a ser. Pero todas las encuestas, si bien falta mucho, dan a entender que el Partido Demócrata estaría muy bien posicionado en los swing states, que son los estados péndulo, que son los que cada 4 años, digamos, pueden variar su posición. Estados Unidos no tiene una democracia directa, sino que tiene un colegio electoral donde es clave ganar la mayoría en determinados estados para hacerse de los electores en el colegio nacional que te den una mayoría para ganar el colegio electoral. O sea, el presidente de los Estados Unidos representa a los estados de Estados Unidos, no a la población de Estados Unidos. O sea, la representa indirectamente. Pero según las últimas encuestas, Biden estaría ganando en estados como Arizona, después de 20 años podría ganar el Partido Demócrata, en Florida, por ejemplo. Y Trump no solo está complicado porque se le fue su caballito de batalla, que era la bonanza económica, como él le decía, sino que además manejó muy mal la crisis que se produjo luego del asesinato de Floyd, y con los movimientos, digamos, de reivindicación de los derechos de la población afroamericana. La gestión de Trump fue desastrosa y tendió a, digamos, a criminalizar esas protestas, a enfrentarlas, y bueno, eso generó mucho descontento social que se sigue profundizando. Y si bien Biden no es un tipo muy carismático, sorprendentemente en las encuestas se está despegando mucho, o sea, está creciendo mucho. Pero bueno, yo soy optimista respecto al triunfo de Biden. Veremos qué sucede. Digamos, hay un consenso en torno a que la gestión de Trump es desastrosa, sobre todo en el ámbito diplomático. Hoy leí un artículo de Fukuyama, el famoso autor que escribió El fin de la historia en los 90, que hablaba de digamos, de la pérdida de poder, de soft power de Estados Unidos con la gestión de Trump, la pérdida de prestigio, la pérdida de eso que es intangible y que es el prestigio, digamos, el poder de influencia que tuvo la presidencia de Trump y los desmanes en política exterior. Así que yo creo que, si bien falta mucho, yo creo que el Partido Demócrata tiene chances de ganar, y muy ciertas. En febrero la reelección de Trump estaba casi descartada, y hoy está complicado. Gracias. Perdón, porque otra duda que yo tenía era que el Partido Demócrata, digamos, lleva un candidato en cuanto a la edad
que lo desfavorece, ¿no? Sí. Siempre Trump, bueno, sale en los discursos y dice como que Biden se queda dormido, trata de perjudicarlo de esa manera, de achicar su imagen. El Digo, le dice. hoy viendo lo que vos decías con los problemas económicos del coronavirus y las otras cuestiones que enfrentó Trump antes también, lo del juicio político que le querían hacer, que no tiene una buena comunicación con los ciudadanos respecto al tema. Muchos de los estadounidenses dicen que, la gran mayoría dice que Trump no comunica bien las medidas que se van tomando para enfrentar al coronavirus y es más, a veces se burla, como esa vez que salió diciendo que había que tomar una especie de lavandina, ¿no? Todas esas cuestiones terminan de perjudicar a la imagen de Donald Trump. ¿Vos entonces creés que lo ves un poco más lejano aún esta posibilidad de la reelección? Es una posibilidad cierta y muy cierta, pero en febrero era casi una verdad, digamos. No había ningún indicador que diera a entender que Trump no iba a ser reelecto. Sin embargo, hoy está muy complicado. Justo por esto que decíamos, digamos. Su caballito de batalla era la economía, el pleno empleo, el crecimiento económico, que puede ser más o menos cierto, pero era así. Y hoy ya no tiene eso, digamos. Estados Unidos tiene tasas de desempleo que solo se comparan con la depresión del 30. Este año va a caer prácticamente 8 puntos del PBI, y el año que viene va a crecer bastante, pero va a tener, igualmente, digamos, va a seguir pagando las consecuencias de la crisis. O sea, los elementos que a él lo posicionaba, que bien lo posicionaban, hoy desaparecieron, y si bien falta mucho, la cuestión de la crisis digamos, de los movimientos afroamericanos y demás, lo dejan muy mal parado. Pero bueno, falta mucho y hay que ver cómo, digamos, Trump es muy hábil, justamente. Si de algo se caracterizan estos liderazgos que caracterizamos previamente, es de interpretar o de saber llegar de manera directa, salteando las instituciones, al digamos, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, de las redes sociales, interpelan directamente, digamos, con mensajes que para nosotros... ¿Vos decís que el Partido Republicano le suelta por ahí la mano o lo acompaña dentro de todo a pesar de estas dificultades? Porque en un momento, cuando apenas lanzó su candidatura ya por el 2016, no tenía un pleno acompañamiento del partido, muchos lo criticaban. ¿Y hoy cómo lo ves vos a esa cuestión? Se empieza a hablar mucho de eso. El apoyo del Partido Republicano sigue siendo cerrado, pero empieza a ver, digamos, ante esta debilidad de Trump, que ya se refleja en las encuestas con caídas pronunciadas, empieza a ver, por ejemplo, se publicó el libro de Bolton, que fue uno de los últimos asesores de seguridad nacional de él, donde prácticamente lo define como un lunático, como un tipo que no está preparado para ejercer la presidencia de los Estados Unidos, como un tipo que pone por sobre los intereses de la nación sus intereses personales. Hasta reveló una conversación que Trump tuvo con Xi Jinping, donde le decía al presidente de China que lo ayude a ganar las elecciones de noviembre. Entonces, todas esas cosas, digamos, son muy fuertes para la política de Estados Unidos. Entonces, se empieza a interpretar que tal vez estas declaraciones de Bolton y cómo digamos, empiezan a debilitar ese cerramiento que tiene dentro del Partido Republicano. Pero por ahora el apoyo sigue siendo cerrado. O sea, Trump es el único que garantiza al Partido Republicano sostener esa... Y ahora me tiraste para hacer otra pregunta sobre Xi Jinping. Todos dicen, es un segundo Mao, un poco más, no tan severo, ¿no? Pero ¿vos cómo ves a Xi Jinping como líder? Él quiere, digamos, de una manera demostrar que China está preparada para ser una única potencia en el mundo. ¿Lo ves como un líder por ahí más severo que Donald Trump o ves algunas similitudes con él? Sí, claramente tienen perfiles absolutamente distintos. Yo creo que Xi Jinping digamos, está aprovechando muy bien este escenario y este nuevo esquema donde Estados Unidos se retrae, digamos,
Estados Unidos sale de la escena internacional, se retira, y China aprovecha y ocupa esos espacios. Por ejemplo, Trump anunció la salida de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el retiro del financiamiento. Estados Unidos es el principal estado que financia casi todas las organizaciones internacionales, y China automáticamente salió a decir, bueno, yo aumento mi financiamiento a la OMS, Estados Unidos se retira y China envía aviones sanitarios con mascarillas, respiradores a casi todos los países del mundo. Digamos, Xi Jinping es un líder que tiene en claro, digamos, la proyección de China, y como es el confucianismo en general y como es China también en particular, ellos tienen mucha paciencia, digamos. Sus términos históricos no son como los occidentales nuestros, lo hacemos, digamos, es mucho más inmediato nuestra proyección. China habla de miles de años. Nosotros hablamos a lo sumo, nuestro largo plazo es una década. Para China, el largo plazo son miles de años. Es un imperio que, digamos, supo ser potencia mundial y está decidido a recuperar ese estatus. Lo hace de manera paciente, pero lo hace de manera firme, con una estrategia. China, antes de la pandemia, tenía el One Road, One Belt, que es, digamos, la reedición del proyecto de la Ruta de la Seda, pero ahora mucho más ambiciosa, incluye a los 5 continentes y financia miles de millones de dólares. En Latinoamérica, claro. En Latinoamérica, en Medio Oriente, en África, financiando obras de infraestructura con esa perspectiva. Te hago la última, por mi parte. Muchos dicen, en muchos medios salió que China es uno de los culpables de no haber frenado esta pandemia. Y una de las que le había advertido a Xi Jinping era la presidenta Tsai de Taiwán. ¿Vos creés realmente que se podría haber frenado esto por parte del gobierno chino? ¿Hay una responsabilidad del gobierno chino en que terminemos en esta situación? Para mí eso es... yo no ascribo mucho a ese tipo de reflexiones, o a ese tipo de conclusiones, de buscar culpables tal vez a este tipo de crisis. Primero porque el sistema internacional actual, digamos, es westfaliano, o sea, los estados, por sobre los estados no hay nada, entonces no se puede hablar de, digamos, no sé, se habla mucho de sanciones a China por no poder contener, bueno, eso no puede existir. Y después porque la crisis de 2008 financiera, nadie apuntó a Estados Unidos por generar la crisis subprime y la burbuja financiera que después, digamos, se expandió por todo el mundo y tuvo consecuencias tremendas para el sistema económico y financiero mundial. Digamos, en ese momento la prensa, por lo menos nuestra prensa, o la que nos llega a nosotros, la occidental, no hablaba de Estados Unidos y señalaba a Estados Unidos como culpable para, digamos, respecto a esa crisis. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poder tal vez sacar esas posturas que son muchas veces tendenciosas y esa retórica anti-China que está muy presente en Estados Unidos. En Estados Unidos la retórica anti-China es del Partido Republicano, pero también del Partido Demócrata, digamos, hay consenso en eso. Y a nosotros nos llega mucho eso también, digamos, esa influencia anti-China. Así que yo no creo, también no está comprobado y no se puede comprobar, por lo menos nosotros no contamos con esa información, y me parece que no tiene mucho sentido, digamos, encontrar culpables o señalar a China como el culpable de evitar o de promover este tipo de crisis. Son cosas que seguramente empiezan a pasar cada vez más seguido, digamos, por este mundo globalizado que encontramos y por un montón de cosas que se van dando, como la profundización del cambio climático, digamos, un montón de tensiones con la naturaleza que empiezan a provocar también este tipo de cosas. Totalmente, sí. Buenísimo. A la siguiente pregunta. Acá Marilena pregunta si crees que Alberto Fernández va a enfatizar a la pertenencia al Mercosur o va a poner mayor énfasis al Grupo de Puebla. ¿Alberto Fernández? Sí. Yo creo que, digamos, para empezar, el Grupo de Puebla y el Mercosur son cosas distintas que hasta pueden ser complementarias, digamos.
Grupo de Puebla es un grupo, es como un club político, un club de amigos políticos, digamos, un club ideológico donde se reúnen expresidentes, presidentes en el caso de Alberto Fernández, y referentes de la academia, de lo que se puede llamar, no sé, socialismo del siglo XXI, Tomaron a Zapatero también, de España. Sí, bueno, sí, por eso, expresidentes están ahí. Nada, está bien que exista, pero es un club ideológico, un club de amigos que piensan más o menos similar. El problema está cuando, digamos, confundimos nuevamente partido político con gobierno y con Estado. Si para Alberto Fernández su estrategia de inserción internacional es Grupo de Puebla, estamos en graves problemas. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Digamos, el mismo día que Alberto Fernández o que los funcionarios de Alberto Fernández pateaban la mesa de negociación del Mercosur, ese mismo día Alberto Fernández se reunió con Grupo Puebla, con los con partidos opositores al gobierno de Piñera en Chile, y los instó a promover una unidad nacional para que el gobierno de Chile vuelva en manos de los ciudadanos chilenos. Bueno, eso es una clara injerencia en asuntos internos de otro Estado, y es un desmán que genera tensiones diplomáticas y problemas diplomáticos con un país vecino y socio comercial tan importante con Chile. Entonces yo creo que ahí está el problema. Si confundimos Grupo de Puebla con mecanismo de inserción internacional. El Grupo de Puebla es un grupo ideológico del Instituto Patria, que ellos sigan, que se reúnan, está bárbaro. Nosotros el radicalismo tendríamos que tener nuestro propio Grupo de Puebla. Supo ser la Internacional Socialista, lo sigue siendo, digamos, ahí el radicalismo tiene una fuerte inserción, pero estoy seguro que el radicalismo en el gobierno no confundiría nunca la Internacional Socialista con un proceso de integración o el ejercicio de gobierno como representante de su población y parte del Estado argentino. Y después, ahí está el problema. Y en el Mercosur, yo creo que Alberto Fernández es un convencido de la existencia del Mercosur, sin embargo, en sus decisiones de gobierno demostró lo contrario, y me parece que es parte de esta falta de política exterior y de pensamiento estratégico, que hacen que tome decisiones como la que tomaron respecto a las negociaciones en bloque del Mercosur. Así que yo creo que Alberto Fernández va a seguir por el Grupo Puebla, el Mercosur va a seguir existiendo, pero, digamos, va a continuar su amesetamiento, y muy debilitado en estos últimos meses. Buenísimo, Tony. Acá Sandra París pregunta, ¿cómo ves el rol de la mujer en la política a nivel mundial? Y esto viene ligado a que las mujeres jefas de Estado en el mundo fueron las que tuvieron un rol importante en la lucha contra el COVID. Gracias por la pregunta, Sandra. Bueno, Argentina en este tema es pionera en las discusiones que se dan a nivel internacional. Argentina tiene una posición muy fuerte en la ONU respecto a las discusiones, a los foros de mujeres, a los foros de género en general. Entonces me parece que Argentina está muy bien parada respecto a esta temática, y genera doctrina, genera antecedentes y genera muchas discusiones que se dan de manera, digamos, muy exhaustiva. Hay muchos movimientos de la sociedad civil, el radicalismo también tiene una fuerte participación ahí, y así que yo creo que Argentina está muy bien en ese aspecto. Después la diversidad es absolutamente, digamos, es muy diverso el mundo como para pensar que las discusiones que está teniendo Argentina hoy en día están en todo el mundo, y no es así, lamentablemente. Argentina es pionera y es de lo más progresista que existe en género. Sin embargo, después tenés países, por ejemplo, musulmanes, países de Medio Oriente, donde las discusiones van en otro lado absolutamente distinto, o mismo Brasil, que antes era socio nuestro en las negociaciones respecto a género y en las acordadas y en la negociación de comunicados y foros de mujeres. Bueno, hoy Brasil también cambió de giro. Pero yo creo que es el tema del momento y el tema que se viene, y Argentina está muy bien preparada para dar esas discusiones, y nuestro cuerpo diplomático también, y afortunadamente, digamos, los movimientos de mujeres de nuestro país están a la vanguardia, y eso para nosotros, para el radicalismo, también es un orgullo.
digamos, que las mujeres emprendan y encabecen ese movimiento mundial, y que nos enseñen diariamente a los hombres y nos deconstruyan constantemente, digamos, en la construcción, ¿no?, de esos movimientos. Así que es el presente y es el futuro. Pero bueno, más no puedo decir. Pasamos a otra pregunta. Acá Nerina dice, ¿cómo ves la inserción de la Argentina a nivel global luego de la pandemia? ¿Cómo seguirá la relación Mercosur-Unión Europea? Bueno, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, para empezar por el final, digamos, este gobierno cuando patea esa mesa del Mercosur, deja claramente establecido que el acuerdo con la Unión Europea y con el EFTA iba a continuar en su proceso, y hay un fuerte interés por Brasil, por Paraguay y por Uruguay para que se concrete, no tanto por Argentina en este momento, pero el gobierno entiende que es un acuerdo firmado y que ya no hay mucha vuelta atrás. Entonces yo creo que Argentina, por presión de sus socios, va a tener que continuar. Lo peor que nos pudiera pasar es que se produzca lo que se habló en un momento y lo que también se está hablando de la posibilidad de que nuestros socios del Mercosur lo ratifiquen y empiecen a ver los beneficios, digamos, comerciales del acuerdo, sin que lo tenga ratificado alguno de nuestros miembros. Sería como una implementación a distintas velocidades. Eso para nosotros sería un problema, pero bueno, yo creo que además de las problemáticas que tenemos en el Mercosur, la Unión Europea también va a estar en grandes dificultades para que atraviesen todos los parlamentos de los 27 estados de la Unión, porque claramente con esto de la pandemia cambiaron todas las prioridades de los gobiernos. Hoy nadie está pensando en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que yo creo que igualmente es un acuerdo que va a estar ahí y esperemos que se concrete. Creo que para la Argentina es positivo que suceda. Y respecto a la inserción, la verdad que no lo sé. Una cosa es lo que espero y otra cosa es lo que creo que pueda llegar a ser este gobierno. Hubo ayer una reunión promovida por Pedro Sánchez de países de Iberoamérica, que fue bastante positiva, porque por lo menos se produjo un encuentro de mandatarios. Así que yo creo que viene por ahí. Yo creo que, digamos, Argentina debiera profundizar una relación con la Unión Europea, y sobre todo Argentina y el gobierno de Alberto Fernández tiene que ser lo suficientemente inteligente para gestionar estas tensiones crecientes entre Estados Unidos y China y no quedar metidos en esa disputa. El gobierno de Macri yo creo que lo hizo bastante bien, administrando esas tensiones, con un acercamiento más pronunciado hacia Estados Unidos, pero me parece que este gobierno no tiene que pecar de anti-estadounidense respecto a esa relación, porque quedar entrampados en esa disputa nos puede meter en grandes conflictos. Y eso es lo que, digamos, lo que más consecuencias nos puede generar en términos de seguridad, en términos económicos, en términos tecnológicos también. Así que, no sé, no soy muy auspicioso respecto a la política exterior de Alberto Fernández. Sí, me parece, como siempre, Argentina tiene que mirar a su región para salir al mundo. Tiene que articular con la región y tiene que fortalecer el Mercosur para salir al mundo, digamos. De eso sí estoy convencido. Buenísimo, Tommy. Acá Diego Guancini dice, la debilidad de las instituciones de integración sudamericana, sacando el Mercosur, ¿puede deberse a que la sociedad no perciba directa y materialmente sus objetivos? La debilidad de las instituciones, decías. La debilidad de las instituciones de integración sudamericana, sacando al Mercosur, ¿puede deberse a que la sociedad no perciba directa y materialmente sus objetivos? Los objetivos de los procesos. Yo creo que es por varias cosas. En primer lugar, me parece que los líderes regionales no supieron, digamos, o no emprendieron ese ejercicio de educación cívica respecto a la importancia de los procesos de integración. Lo tuvo sí el Mercosur en los 90, pero después se perdió.
Entonces los procesos quedan como una entelequia allá lejos, digamos, que prácticamente no tienen impacto en nuestra vida cotidiana. Eso en un principio, digamos. Para que exista un proceso de integración exitoso tienen que existir determinados elementos. Uno de ellos es la existencia de liderazgos que lo promuevan. Históricamente fue Brasil, supo ser Venezuela también, Argentina, y la existencia de la demanda de la ciudadanía o la demanda de los sectores económicos, sobre todo estos últimos. El Mercosur sigue existiendo básicamente por la industria automotriz, por los intereses de la industria paulista automotriz y los intereses de la industria argentina automotriz y la integración que se produce, digamos. Eso es lo que sostiene al Mercosur como existe hoy en día. Entonces, me parece que la ciudadanía tiene que ser consciente de eso. Económicamente, digamos, tenemos que tender a promover ese tipo de lazos. Y después también, o sea, como región estamos atravesados por los procesos que se dan a nivel mundial. En los 80, en los 90, sobre todo en los 90, se dio una ola mundial de procesos de integración. El Mercosur, como uno de los más exitosos de esa época, pero también se produjo el NAFTA, en Estados Unidos, Canadá, México, en Asia se produjeron el ASEAN, en Oceanía también, en África. Hoy nuestra era, nuestra década, nuestra contemporaneidad, es justamente todo lo contrario, es de la desintegración de esos procesos. Salida de Reino Unido de la Unión Europea, y también digamos, muerte de la UNASUR, en Estados Unidos se renegocia el NAFTA y se lo critica, la ONU es visto como un órgano burocrático que no sirve para nada. Entonces me parece que también no estamos ajenos a esas tendencias globales que impiden tal vez ese proceso, emprender ese camino de integración. Pero bueno, para eso necesitamos líderes que lo promuevan decididamente, como Alfonsín lo hizo en los 80. Nadie estaba pensando en la constitución de de un Mercosur. Y en ese momento, Alfonsín con todos sus vecinos dictadores, empezó un proceso lento y mientras se iba recuperando la democracia, Alfonsín iba convocando a Sarney, iba convocando, digamos, a Sanguinetti, y empezó a construirlo. También es un ejercicio que se tiene que dar desde esas aristas también. Genial. Acá Iván Silverman pregunta, ¿cuáles son las actividades productivas que nos pueden sacar adelante? ¿Los recursos estratégicos siguen siendo una alternativa o a esta altura no alcanzan? Hay muchas discusiones muy interesantes respecto a esto de que decías de los recursos estratégicos, al futuro del petróleo sobre todo, del shale y de Vaca Muerta, específicamente, digamos, que era nuestra llave al desarrollo, y las consecuencias que la pandemia podría tener en estos aspectos. Digamos que todo lo que podamos decir son ideas, porque no hay absolutamente nada claro en el mundo, así que yo, digamos, expreso algunas ideas que son absolutamente refutables. Se habla, digamos, de que el petróleo no podría volver a recuperar nunca más su nivel de demanda, sus precios internacionales, justamente por, digamos, la existencia de una sobreoferta de petróleo a nivel mundial, lo que provocada por digamos, la disminución del consumo que se da por producto de la pandemia. Esto es, se habla de que va a haber menos vuelos comerciales, se habla de que va a haber, digamos, una relocalización de las cadenas productivas que acerquen tal vez a muchos procesos productivos más cerca de donde se consume localmente, entonces eso reduciría digamos, el uso de combustibles y demás. Entonces, se empieza a hablar de que el petróleo no podría volver a recuperar sus precios por la sobreoferta, entonces eso haría que los precios profundicen su tendencia a la baja y eso hace prácticamente inviable, por ejemplo, Vaca Muerta. Entonces ahí me parece que se empieza a dar un esquema de resignificación de nuestros recursos estratégicos en ese sentido. Sí me parece
que Argentina tiene que mirar a su Atlántico, tiene que recuperar una política estratégica respecto a Malvinas, Atlántico Sur. Ahí los recursos estratégicos son importantísimos. Y productivamente no lo sé, yo no soy especialista en este tema, pero sí sé que Argentina, digamos, tiene mucha capacidad respecto a la industria tecnológica, a la industria del software, al tech, informática. Así que Argentina tiene que profundizar ese camino, constituirse como que ya lo es, pero profundizar su crecimiento en materia de exportación de servicios informáticos y apuntar a la diversificación a partir de ese tipo, a esa profundización de sus industrias. Sin duda la pandemia va a ser una oportunidad para este tipo de pensamientos a largo plazo, respecto a grandes definiciones, como es la matriz energética, como es la matriz productiva y demás. No sé qué opinan ustedes, también me gustaría escucharlos. Muchísimas gracias, Tomás, muy claro. Bien, acá tenemos otra pregunta, Marianela Castiglione. Durante la gestión de Cambiemos, volvimos a tener contactos con el resto del mundo. Durante el gobierno actual, ¿crees que retrocedimos en ese aspecto? Ya que estamos atravesando una crisis económica y social sin precedentes, pero también política, debido al avasallamiento de las instituciones que estamos viviendo actualmente. Gracias por la pregunta. Sí, yo comparto la visión. Yo creo que Argentina, justamente por ese renunciamiento a tener política exterior de estos últimos meses, generó enfrentamientos que son irrisorios, y eso provocó también un aislamiento, o por lo menos una tensión con socios históricos y con actores estratégicos que habíamos recuperado o tal vez fortalecido nuestra relación, sobre todo en nuestra región. Alberto Fernández emprende un proceso que algunos le llaman ideologización de la política exterior. A mí la palabra ideologización mucho no me gusta, porque toda política es ideológica, pero sí, pone los intereses tal vez sectoriales partidarios por sobre los intereses nacionales, y eso nos lleva a que hoy estemos rivalizados con Chile, que estemos rivalizados con Uruguay, que estemos rivalizados con Paraguay, con Brasil. Con Bolivia no tenemos relaciones tampoco. Entonces, naturalmente, yo creo que se produjo un deterioro de las relaciones de Argentina con el mundo. Con Estados Unidos sucede lo mismo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con esa afirmación. Veremos cómo sigue, pero yo estoy de acuerdo, y me parece que el elemento es ese. Además de que es un mundo convulsionado, además de que no tenemos los mejores vecinos, sobre todo pensando en Brasil, digamos, Bolsonaro hace lo suyo para pelearse o para deteriorar la relación estratégica Argentina-Brasil. Alberto no promueve un cambio profundiza las tendencias, ¿no? Un presidente que hace eso con los partidos de la oposición chilena, lo mismo hizo con los partidos de la oposición ecuatoriana, que cada vez que muestra un gráfico en las conferencias de prensa ofende a un país, y bueno, hace lo mismo en Mercosur, y eso genera deterioros que después se pagan con la relación bilateral se deteriora, y eso tiene su impacto, sus consecuencias. Perfecto. Acá Diego tiene dos preguntas, las leo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la coordinación internacional, sobre todo a nivel regional, en el tema de tráfico de drogas? ¿Crees que existe una preocupación internacional real y acciones al respecto? Y la otra pregunta es, ¿cómo lees la designación y la gestión de Ricardo Alfonsín como embajador en España? Picante para el sentimiento radical, esa última. No, respecto a las drogas, yo no soy especialista en esa temática, así que tampoco quiero dar, información no certera respecto a ese aspecto. Sí, si querés,
podemos conversar con alguien que es especialista en ese tema. Tengo un par de amigos que trabajan mucho esas temáticas y son muy interesantes. Sí me parece que la pandemia, como afectó a todas las prioridades, hoy en día esa prioridad claramente se vio afectada, y también yo creo que se van a reducir un montón, digamos, tal vez los presupuestos de cooperación respecto al enfrentamiento de drogas que se haga sobre todo en Colombia o en países de Centroamérica, sobre todo Estados Unidos. Pero, insisto, no soy especialista en ese tema, y es un tema súper complejo como para ensayar una respuesta que sea seria, ¿no? Y bueno, respecto a lo de Ricardo, la verdad que, nada, me parece que es una decisión que digamos, contradice la orgánica partidaria. Me parece que él está en todo el derecho, por supuesto, de enfrentar el desafío que quiera, pero lo hace por fuera del partido. Yo creo que los radicales no nos tenemos que detener a lamentarnos eso, o a pensar que, digamos, supo ser un dirigente dentro del partido que tomó su decisión personal y es legítima y está bien, y bueno, hoy él está, digamos, está ejerciendo funciones dentro de un gobierno nacional que el radicalismo decidió por convención nacional y por sus discusiones cotidianas no integrar. El radicalismo tiene otro esquema de alianzas definido, entonces no es una expresión partidaria que esté en España, sino más bien es una expresión personal. Entonces yo creo que, digamos, más que eso no puedo decir. Tampoco creo que nos debiera detenernos a preocuparnos mucho por eso, ¿no? Pero bueno, que le vaya bien en Madrid, comer unas ricas tapas con caña. Y aparte allá están en fase 5, así que disfruten. Tommy, yo te quería preguntar acerca de la propuesta estadounidense sobre un cubano estadounidense para la presidencia del Banco Internacional de Desarrollo, como Mauricio Claver Carón, que, digamos, implicaría, en caso de que se concrete y consiga los votos, el primer presidente del BID que es estadounidense. Algo, digamos, que rompe con este esquema preconcebido entre los estados americanos de que siempre un presidente tiene que ser latinoamericano. Y por otra parte, ¿cómo puede, digamos, en caso de que se concrete, en caso de que hoy leía una noticia en la cual él mismo, Mauricio Claver Carón, afirmaba que tenía el consenso y que tenía 15 votos de los países americanos, y para las elecciones que se van a producir en septiembre? Y en caso de que se concrete este escenario en una institución como el BID, ¿cuáles son los principales efectos que puede llegar a causar para con la región, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, en la OEA tenemos a Luis Almagro, que es muy cercano, digamos, a los parámetros que plantea Trump con la región? Está buenísima, Lucho, la pregunta. Y mira, justamente, digamos, lo que está sucediendo en el BID refleja la debilidad estructural que empieza a tener nuestra región como producto de esta desarticulación. Digamos, que la región, que los países de nuestra región estén desarticulados, que no tengan una mesa de diálogo, de encuentro, de concertación de políticas, de construcción de posiciones comunes, que Brasil y Argentina, digamos, no estén coordinando sus posiciones en la escena internacional, tiene consecuencias. Una de las consecuencias la estamos viendo en el BID. Digamos, una de las reglas tácitas que existía en el BID era el presidente lo pone América Latina, ni Estados Unidos, no lo pone Estados Unidos, lo pone, digamos, países latinoamericanos, y el vicepresidente sí era de Estados Unidos, entendiendo que que es un banco, digamos, cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura y de desarrollo que promuevan el desarrollo de los países de América Latina. Bueno, la debilidad estructural de la región hace que hoy en día Estados Unidos esté candidateando un presidente que va a tener los votos y va a llegar a ser el presidente del BID, y que la región prácticamente esté desnuda frente a eso, porque no decimos nada.
porque Bolsonaro lo apoya, porque el gobierno colombiano históricamente nunca presentó posiciones disidentes, y porque Argentina está en cuarentena. Entonces, una de las cosas la vemos acá, ¿sí? Sí, yo había leído que hubo tensiones dentro de la coalición oficialista en Uruguay, porque, digamos, los partidarios de la calle Pou, digamos, promueven el apoyo, y gente que está encargada dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, que es afín al Partido Colorado, con Talvi a la cabeza, habían rechazado lo que era, digamos, el apoyo a la candidatura de Claver Carón. Y es que se empieza a dar esto, o sea, las burocracias, y en el buen sentido, no en el mal sentido, las burocracias diplomáticas, de política exterior, las cancillerías, los cuerpos diplomáticos, respetan mucho estas reglas que existen y que llevan mucho tiempo construir y que se respetan mucho en las negociaciones internacionales. Entonces es natural que suceda esa tensión. En Itamaraty, en Estados Unidos, la Cancillería seguramente está absolutamente descontenta con todas las posiciones que toma Bolsonaro en la arena internacional, pero en las que toma el canciller Araújo en particular. Entonces esas tensiones se van a dar sin duda. Yo creo que va a ser electo el candidato de Estados Unidos, y Argentina nos va a dejar en una posición mucho más debilitada. El candidato fue el que vino para la asunción de Alberto Fernández y que se retiró unos días antes de lo previsto porque había un representante del gobierno de Maduro. Entonces, digamos, ya contamos con antecedentes que no son muy auspiciosos respecto a la relación del que tenga el BID con nuestro país, y Alberto Fernández también proponía a Gustavo Vélez para ese cargo. Exacto. Así que nada, nos sumamos ahora también un enemigo en el BID, hicimos lo propio en la OEA, como vos dijiste, con Almagro, sosteniendo la candidatura de Espinosa, aún sabiendo que Almagro tenía los votos para ser electo, y de hecho fue electo con el margen histórico más grande dentro de la OEA en sus elecciones. A mí no me gusta Almagro, podemos discutir las posiciones que Almagro tuvo, podemos discutir, digamos, un montón de medidas que tomó como secretario general de la OEA respecto a Venezuela y respecto a otros temas, pero fue una movida desinteligente para un gobierno que acaba de asumir y que está buscando apoyos. Entonces, no tenemos la OEA, ahora tampoco el BID, tampoco el Mercosur, tampoco nuestros vecinos. Bueno, nos vamos a quedar con, con el Grupo de Puebla y nuestros amigos de... Rememorando el pasado, sufriendo el presente y sin pensar en el futuro. Sí. Pero bueno, por eso es importante que pongamos estos temas sobre la mesa, y así como se reculó con el Mercosur y el presidente, digamos, se echó para atrás con la decisión de abandonar las mesas de negociaciones por la propia presión de la opinión pública, me parece que es importante que pongamos esto sobre la mesa para revertir, o por lo menos promover la existencia de una política exterior seria, estratégica, pensada, con base de apoyo, consensuada. Totalmente, planificada y que dé los réditos en el mediano y largo plazo, que sea sostenible. Acá Diego pregunta sobre si la situación que se está desarrollando en el BID es parte de la disputa con China por la hegemonía dentro de Latinoamérica. Está buena esa pregunta, porque si bien, digamos, históricamente, el BID hace su recambio institucional y es un organismo que está pensado, digamos, hemisféricamente, continentalmente, digamos, podría llegar a interpretarse que la necesidad de Estados Unidos de, digamos, fortalecerse en este espacio pueda ser parte de una estrategia que busque contrarrestar la influencia de China en la región. Esa puede ser una lectura. Sin embargo, yo creo que el gobierno de Trump en particular es un gobierno que, digamos, desorientó la política exterior de Estados Unidos en todos los sentidos. Si con Obama la estrategia para enfrentar a China era fortalecer la unión de países y digamos que no estaban bajo la órbita de influencia de China, como
el Acuerdo Transpacífico y un montón de iniciativas que buscaban vincular el Pacífico occidental, Pacífico amigo, con los países de nuestra región y demás. Bueno, Trump borró de la esfera esa estrategia y prácticamente están sin brújula. Entonces, la verdad que no creo que sea parte de una estrategia pensada y planificada, porque justamente no creo que Estados Unidos hoy en día esté teniendo estrategia para contrarrestar la influencia de China en nuestra región, para sumar a la Unión Europea, que es mucho más importante, digamos. Para Estados Unidos nosotros somos el último orejón del tarro prácticamente en cuestión de prioridades. No lo está haciendo con la Unión Europea, no lo está haciendo con prácticamente hasta con Medio Oriente. Entonces, no sé, yo creo que es más parte de una desinteligencia de un gobierno sin rumbo que de una estrategia planificada, de Estados Unidos. Tommy, ¿vos cómo analizás la cuestión de estas avanzadas militares que hizo Trump cerca de las costas venezolanas, acusando, digamos, del gobierno de Maduro, un gobierno entre comillas, tirándolo de narcotraficante, y también toda esta cuestión que se viene sucediendo con un partido que es muy similar ideológica y doctrinariamente al radicalismo en Venezuela, como es Acción Democrática, donde Maduro quiere avanzar cooptando, digamos, las estructuras partidarias para tenerlo afín y aglutinarlo para básicamente desasnar y romper, digamos, todo marco de oposición política. A mí hay algo que me preocupa, digamos, que es el Estados Unidos, y ahí Malamud es clarísimo, ¿no? Él dice, en crisis los presidentes no son reelectos, en crisis económicas, pero en guerra sí, a pesar de que existan crisis económicas. Y eso es así. Entonces, digamos, me preocupa que Trump encuentre en Venezuela uno de las reivindicaciones que le permitan sembrar ese sentimiento de guerra y de amenaza del comunismo hemisférico que requieran de una unidad nacional y de un esfuerzo patriótico, ¿no? Que tan común es en la historia estadounidense, digamos. Sucedió con Vietnam en un principio, sucedió con la guerra contra el terrorismo en la década del 2000, con Cuba. Bueno, históricamente ha sido así, y además, digamos, son temas, tanto China como Venezuela, son temas que reúnen consensos en prácticamente todo el establishment político de Estados Unidos. El Partido Demócrata está igual, digamos, sostiene prácticamente las mismas posiciones que el Partido Republicano en temas de Venezuela. El apoyo a Guaidó es de los dos partidos. Lo mismo sucede con China. Entonces son cuestiones que dejan en offside al Partido Demócrata. Entonces a mí me preocupa, yo lo veo muy difícil también porque en la región no hay, yo creo que la región no toleraría una intervención armada en Venezuela estos días, así que no, yo no lo creo, pero me parece que lo tiene como una carta, tal vez como último recurso, pero lo tiene. Entonces habrá que estar atento, y ahí el gobierno argentino tiene que jugar un rol importante. Digamos, ocupando los espacios regionales y poniendo la cuestión sobre la mesa, digamos. Más allá de que en Venezuela tengamos una dictadura, una intervención armada de Estados Unidos sería catastrófico para la región. Sucedió en Centroamérica, lo denunciamos, sucedió igual, y las consecuencias todavía las están pagando los países centroamericanos. Sucedió en Medio Oriente, sucedió, digamos, todas las intervenciones estadounidenses trajeron más guerra, más muerte y más pobreza, y las consecuencias se siguen pagando hasta hoy en día. Así que me parece que la carta va a estar, pero bueno, depende de nuestra región también poder alertar eso. El Grupo de Lima fue una herramienta, digamos, que en su momento moderó a Estados Unidos. El gobierno argentino sorprendentemente no abandonó el Grupo de Lima, pero bueno, hoy en este contexto está todo en stand-by. Perfecto, Tommy. Acá Dayana pregunta, estoy subiendo,
¿cómo es el paralelismo en cuanto a la crisis sanitaria a nivel global y cuáles son las diferencias para con la realidad nacional? Perdón, con la realidad de América Latina. En nivel internacional con América Latina. Tampoco, digamos, lo aclaro, no soy especialista en temas epidemiológicos, eso está claro. ¿Para qué me está sonando el teléfono? Ahí está. Sí, lo que nada, un poco de los gráficos que mostrábamos anteriormente, digamos, se está produciendo alguna especie de escalada en algunos otros países. La región está atravesando su epicentro, entonces, digamos, la situación promete continuar y por mucho tiempo, y es incierto, digamos, lo que está sucediendo, es algo que no tiene, digamos, no tiene antecedentes mundiales, y como decíamos al principio, encontró al mundo de la manera, digamos, el rey estaba desnudo cuando llegó la pandemia, porque no hay mecanismos, no hay espacios de cooperación y no hay grandes iniciativas que tiendan a reducir el desastre que se viene, en términos económicos también. La región va a aumentar su pobreza de manera dramática en los próximos meses. Así que eso es lo que puedo decir. En Estados Unidos todos los días está teniendo récord de contagios. Y entonces no es una cuestión que finaliza, y la cuestión es grave en la región. En Brasil particularmente. En Perú también está bastante grave, pero en Brasil, sin duda. Entonces me parece que eso también aumenta la disputa Argentina-Brasil. Pero bueno, yo creo que Argentina ante eso tiene que constituirse como un país que coopere. O sea, si Brasil la está pasando mal, Argentina tiene que ofrecer su ayuda. Hasta, digamos, aunque sea simbólica. Pero lo tiene que hacer. Y después, bueno, emprender todo el proceso de apertura, que va a requerir mucha coordinación, se necesita hacer de manera organizada, cooperativa. Abrir los vuelos va a ser, todo van a ser negociaciones bilaterales. Abrir vuelos, protocolos binacionales para el flujo de personas constante. Va a ser, lo que se viene va a ser tremendo. Perfecto. ¿Alguien más quiere plantear alguna otra pregunta? Ahí Diego Guantini, le vamos a habilitar el audio, que quiere hacer una pregunta. Diego. Hola, gracias. Tomás, yo lo que quería preguntar era esto. Pensando en una perspectiva más a futuro, o en la posibilidad de un programa inclusive de gobierno de la coalición Juntos por el Cambio, el hecho de que el radicalismo tenga una tendencia más, o por lo menos gran parte del radicalismo, una tendencia más afín a la integración latinoamericana o a las instituciones de colaboración y cooperación, que yo creo que en el PRO no se ve tanto. ¿Puede hacer una desinteligencia importante dentro de la coalición? ¿Cómo podría trabajarse eso? O sea, ¿cómo lo ves a futuro, digamos, en una discusión intracoalición? Sí, está buena, digo, tu pregunta. Lamentablemente, digamos, y con dolor, yo creo que la política exterior nunca es un elemento prioritario en la agenda de ninguna coalición, y lamentablemente de manera decreciente en los partidos políticos. Así que yo no creo que sea un impedimento para emprender o para sostener la alianza actual, lamentablemente, porque creo que son definiciones muy importantes que los partidos y los partidos en el gobierno toman. Así que yo no creo que pueda significar una problemática. Sí creo que el radicalismo tiene su propia impronta, como decíamos, tiene doctrina generada a partir de la experiencia del radicalismo gobernando en temas de procesos de integración y de creatividad en los procesos de integración, con los 80, digamos, como gran elemento histórico. Así que yo creo que el radicalismo lo que tiene que hacer es sostener eso, su alianza histórica con determinados partidos de la región, y construir eso aún siendo partido de la oposición, digamos, con la ambición de querer gobernar, de volver a ser gobierno. Yo creo que si algo nos dejó la experiencia de estos 4 años de gestión, es que
tenemos palpable la ambición de querer volver a ser gobierno para transformarle la vida a la gente. O sea, necesitamos gobernar para transformar e implementar lo que queremos implementar. Bueno, durante estos 4 años, en mi opinión, la vimos más del costado. Sin embargo, lo tuvimos ahí. Y nos vamos sin una experiencia traumática como la de 2001, no nos vamos a llorar de depresión, no nos fuimos escupiendo sangre, como diría Lombardi. Entonces me parece que nuestros esfuerzos tienen que estar en ganar el año que viene, y ganar en 3 años, y recuperar, y sí implementar esto, y sí fortalecer el capítulo de política exterior en los esquemas de gobierno. Y para eso me parece que la juventud de la provincia dio un paso importantísimo con la creación de la Secretaría de Integración Latinoamericana, digamos, para pensar qué es lo que queremos, porque de los órganos orgánicos de discusiones donde salen los posicionamientos políticos que después influyen en las definiciones del partido en general y de las asambleas, así que, y de las coaliciones, así que yo creo que por ahí viene la mano. Totalmente. Comparto todo lo que vos planteaste, Tommy, y soy un convencido de, digamos, que las relaciones entre los partidos políticos van a fortalecer también a las relaciones económicas que se tienen que dar con instituciones como, por ejemplo, el Mercosur, ALADI, y que el radicalismo tiene que seguir en esa senda de robustecer las relaciones con partidos como, por ejemplo, el Partido Radical Chileno, el Partido Colorado de Uruguay, Acción Democrática en Venezuela, porque también se tiene que dar el doble fortalecimiento. El primero, el fortalecimiento económico, que se tiene que dar también con el fortalecimiento político. Y soy un convencido de que hay mucho por hacer todavía, y como vos decías anteriormente, hoy la región necesita liderazgos que se pongan al hombro la cuestión económica a la hora de plantear nuevos tratados comerciales, liderazgos que se pongan al hombro las cuestiones políticos ideológicas, que siempre estén ponderando también los intereses de la región, tanto desde una perspectiva no solamente política y económica, sino también social y cultural. Y hay mucho por hacer todavía, pero creo que se puede lograr. Yo pienso, por ejemplo, ¿te acordás la vez pasada que se hizo una charla con un diputado uruguayo en el que se planteaba el tema de la ciudadanía del Mercosur? Sí. O también, por ejemplo, plantear una moneda propia del Mercosur. Pienso yo que para lograr esos 2 pasos, digamos, hay muchas cosas por hacer anteriormente, hay muchos cabos sueltos que se tienen que atar, hay un montón de situaciones que se tienen que dar, no solamente en el plano interno, sino también en el plano externo, pero se tiene que trabajar para un tiempo poder materializarlo. Tal cual, tal cual. Y lo que hicieron en Juventud está muy bien, y es por ahí. Así que lo felicito. Ya te lo dije, Lucho, pero te lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias, Tommy, es un logro colectivo para todo el radicalismo bonaerense y en especial a la juventud, para poder seguir profundizando y ahondando en la temática, que es un legado hermoso que nos dejó Raúl Alfonsín. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y de nuevo felicitaciones por organizar este tipo de actividades con estas temáticas también tan importantes, ¿no? Me gustó escucharlo mucho, y bueno, espero que nos sigamos encontrando. El radicalismo necesita esto, ¿no? Más encuentro, más que espero que pronto se hagan con un asadito, con un vinito. Un sábado a esta hora ya tiene que ser con un vinito. Olvídate, el comité está abierto. Cuando pase todo esto vamos a hacer un asado para seguir charlando todo esto, vamos a hacer un asado, vino, y vamos a seguir charlando de latinoamericanismo. Espectacular, cuenten conmigo ahí en Zárate. Tommy, como siempre es un placer escucharte, y agradecido es poco por todo el esfuerzo que haces en pos de la causa, y nada, muchísimas gracias por todo y por tener este hermoso gesto para con la Juventud Radical de Zárate. Gracias, Polo, gracias, Jere, gracias, Mari, y a toda Gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Hemos despejado todas las dudas. No sé, Marian, ¿vos decías que quería hablar Sandra? Sandra, a ver, ¿querés decir unas palabras para el cierre?
Yo no quería robar la reunión acá que hicieron los chicos, la verdad. Muchísimas gracias, Tomás, por tu riquísima charla y la verdad el intercambio que se produjo. Y realmente felicitaciones a la juventud de mi distrito, porque todas estas iniciativas nos hacen muy bien, nos hacen reflexionar, pensar y ver que hay un mundo donde el radicalismo tiene un rol fundamental. Ahora debemos trabajar fuerte para que el radicalismo sea quien conduzca este protagonismo dentro de la propia alianza y del propio frente en el que estamos participando. Y jóvenes como vos, Tomás, son los que nos dan esperanza también de que realmente hay un mundo diferente y posible que vamos a dejar para poder transitar con mucha más tranquilidad. Así que muchísimas gracias y un gusto escucharte, y realmente te vamos a esperar con asado y vino, obviamente. Por supuesto. Muchas gracias, Sandra, por estar y por tus palabras. También un honor que estés acá. Así que bueno, ya dije, nos vemos en Zárate cuando termine toda esta locura. Perfecto. Y adelante radicales, que 129 años de historia no es nada, bueno. Sí, adelante radicales. No es nada. Muchas gracias, repetimos, muchas gracias a todos los que están hoy escuchando acá. Después vamos a subir un resumen para los que no pudieron estar, obviamente, y vamos a publicar esto. Así que gracias, Tomás, por tu tiempo y por tu información. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Muchas gracias, Tomás. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cuídate.